seguimos viendo entonces la diferencia entre los distintos canales iónicos voltaje dependientes, es decir, los que tienen cambios por acción del impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, los canales de sodio voltaje dependientes, como habíamos visto, producen cambios rápidos, ¿sí? Vieron que cuando veíamos la curva de el potencial de acción, que ahora me quedó lejos, pero esta curva, los primeros que se hablan son los de sodio y son los responsables de la despolarización. Entonces, una característica importante de los canales de sodio es que producen cambios rápidos. Cuando el potencial de membrana se vuelve más positivo, van a cambiar del estado cerrado al abierto de forma muy brusca, que es lo que en esta figura van a ver que se pasa del estado cerrado al abierto enseguida, ni bien arranca, o sea, de hecho la despolarización es producto de ese cambio. Y una vez que se abren, la membrana alcanza niveles de potencial positivos en 1 milisegundo. También van a pasar del estado abierto al inactivo de manera rápida, todo pasa muy rápido, ¿sí? Es un milisegundo, de hecho se escucha como un chasquido el potencial de acción cuando se lo mide. Y pasan del estado abierto al inactivo de manera rápida y es el momento en el que el potencial de acción vuelve a bajar. Es este momento en el que los canales de sodio se encuentran en el periodo refractario, que el potasio está además saliendo para afuera, lo cual hace que la neurona se vuelva más negativa y que por más que venga un impulso eléctrico, por más fuerte que sea, la neurona está en periodo refractario. Los canales de sodio están en periodo refractario porque están inactivos. Entonces, el potencial de membrana vuelve a descender bruscamente, como consecuencia de que estos canales estén inactivos. Y son muy importantes para la despolarización. Los canales de potasio y voltaje dependientes habíamos visto que eran un poquito más lentos. Y en este caso solo tienen dos compuertas. Vieron que en el de sodio habíamos visto una puerta que sería la responsable de generar de cerrado abierto y otra que es la que se ocupa de inactivarlo. Bueno, en este caso son distintos, tendrían una sola compuerta y se van a activar un poquito más lentamente. Va a estar cerrado, va a arrancar la despolarización, va a arrancar el potencial de acción y un rato después se van a abrir los canales de potasio. Por eso vemos que el potasio en la curva viene luego. Acá. Uy, acá. ¿Sí? Acá es donde, si bien se empezaron a abrir por acá, acá es donde una vez cerrados los de sodio, el potasio tiene su influencia sobre la, en este caso, repolarización, la vuelta a la negatividad de la membrana, de la neurona. Canales de potasio voltajes dependientes entonces producen cambios más lentos y dado que permiten la salida de cargas positivas, se van a encargar de regresar el potencial de membrana a su potencial de reposo, que es lo que ya estuvimos viendo, ¿sí? Entonces en este caso, como tienen una sola compuerta, no pueden inactivarse, sino que solamente van a estar activos o cerrados, abiertos o cerrados, y los que serían los responsables de ese periodo refractario absoluto son los canales de sodio voltaje dependientes cuando se encuentran en estado inactivo, que por más de que llegue un estímulo, no va a poder ingresar sodio a la neurona. En cambio, cuando vuelven a estar cerrados y activables, ahí ya estarían saliendo del periodo refractario. Primero pasarían por el periodo refractario relativo, en el cual necesitarían un estímulo un poco más fuerte, un poco más intenso o un poco más frecuente para generar nuevamente un potencial de acción. Bueno, vamos a avanzar entonces en lo que es la conducción del potencial de acción. Debido a este periodo refractario, el potencial de acción no puede volver para atrás, o sea que siempre va a ir para adelante, o sea no puede volver sobre sí misma, esa diferencia de cargas eléctricas. Este es el motivo por el cual el potencial de acción se va a conducir siempre hacia adelante. Y la conducción saltatoria del potencial de acción tiene que ver con la conducción de este impulso eléctrico en aquellas neuronas que habíamos visto con una propiedad especial, que era que tienen mielina, tienen esta sustancia blanca que aísla la conducción del impulso eléctrico, entonces hace que sea mucho más rápido. En este caso habíamos visto unas que tienen células de Schwann que rodean a lo largo del axón y entre cada vaina de mielina hay nódulos de Rambier.
La conducción saltatoria va a ir de nódulo a nódulo, ¿sí? El impulso eléctrico se va a transmitir más rápido porque en vez de ir punto a punto, como vemos acá, que sería del canal de sodio al canal de sodio que está adyacente, ¿sí? Sería transmitiendo punto a punto a lo largo del axón. En el caso de las células que están rodeadas de mielina, la conducción va a ser saltatoria, va a ir de nódulo de Ranvier a nódulo de Ranvier. Bueno, y acá dice que las enfermedades desmielinizantes, como por ejemplo la esclerosis múltiple, pueden producir problemas en este tipo de conducción saltatoria. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte de la clase que tiene más que ver con lo que pasa químicamente. Ya vimos cómo se transmite la parte eléctrica, ahora vamos a ver cómo se transmite o lo que genera ese impulso eléctrico para transmitir esa señal química propia de la sinapsis, que habíamos dicho entonces que era la liberación de lo que estaba adentro de esas vesículas, primero hacia el espacio sináptico y luego hacia la postsinapsis. Esto va a ser sumamente importante para las clases que sigan, porque entender este repaso de Neurociencias 2 nos va a permitir entender un montón de los problemas que vamos a ver, de las patologías de atención, de memoria, motora, de lenguaje, porque cuando la transmisión sináptica química falla, el sistema nervioso funciona mal. Entonces, gracias a los conocimientos de la neurofarmacología, también se puede intervenir sobre estos problemas en la transmisión sináptica y por eso es sumamente importante entender qué es lo que está pasando en la sinapsis y de qué manera eso está fallando. Para repasar, esto es un concepto de Neurociencias 1 que tiene que ver con la teoría, el surgimiento de la doctrina neuronal hacia fines del siglo XIX, las tinciones que se podían ver de un tejido del sistema nervioso eran de este estilo, y lo que no había consenso entre los científicos era si el sistema nervioso tenía células individuales, como por ejemplo el sistema digestivo, o si era un conjunto de redes conectado que nunca se separaba, es decir, si no había espacio entre estas arborizaciones que veían. Como solamente veían este tejido y no podían ver bien qué era lo que pasaba entre cada cable, en el espacio entre cada cable, no veían ese espacio, de hecho, surge lo que fue la teoría reticular, que se sostuvo principalmente por Camillo Golgi, en la que hacían una analogía entre el sistema nervioso y el sistema circulatorio. Creían que el sistema nervioso estaba compuesto por retículos, por vasos, como si fueran los vasos sanguíneos, las arterias y las venas, que nunca dejaban de conectarse, así que no había punto de corte. Gracias al perfeccionamiento del microscopio electrónico y gracias a Ramón y Cajal, se pudo descubrir que había una célula específica del sistema nervioso, que había espacio entre estas arborizaciones que en algún punto se cortaban, y el punto en el que se cortan es el punto en donde pasa esto, ¿sí? Es la hendidura sináptica. A partir de ahí surge la doctrina neuronal, la neurona se establece como la célula, la estructura más importante, la estructura funcional del sistema nervioso, la unidad funcional del sistema nervioso, y se establece que este espacio que hay entre neurona y neurona se va a llamar sinapsis o hendidura sináptica, y que es ahí donde se produce algún proceso que va a generar la comunicación de una neurona a la otra, ¿no? Que están conectadas sin ningún tipo de espacio, sin ningún corte, sino que hay un proceso ahí eléctrico y químico que va a generar esta transmisión, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, las sinapsis pueden ser químicas o eléctricas, la mayoría de las sinapsis del cerebro son químicas y esa es la que nos vamos a basar porque son las que nos interesan para posteriores clases sobre psicofarmacología. Esto ya lo veníamos viendo. Esto, bueno, lo dejé acá para no olvidarme de decirles que yo voy a subir algunos videos para que ustedes vean de explicaciones de modelos más detallados de cómo funcionan estos cambios de carga y cómo funciona la sinapsis. Eso después lo ven ustedes de manera optativa, pero puede servir para esclarecer mejor. Entonces, hay distintos tipos de sinapsis que tienen que ver con los sitios de unión, digamos, desde dónde hacia dónde se va a transmitir información. En ese punto tenemos axodendrítica, que sería de un axón se libera información hacia una dendrita de otra célula.
Axosomática, el axón libera información directamente hacia el soma, hacia el cuerpo de la otra célula, y axoaxónica, en la que acá están confluyendo los dos axones y se liberan información entre ellos. Bien, es importante retomar algunos conceptos de biología, brevemente, y uno de ellos tiene que ver con la síntesis, que es la formación. La formación de, en este caso, neurotransmisores. La formación de neurotransmisores va a ser en general en lo que es puede ser en el soma de la célula, y se va a trasladar el neurotransmisor a lo largo de microtúbulos hacia lo que es el botón sináptico, o lo que habíamos visto también, el cono axónico, ¿sí? Sobre todo hacia el botón sináptico, a través del cono axónico hacia el botón sináptico. Es decir, que la síntesis sería más cerca del núcleo, en los ribosomas o en el retículo endoplasmático rugoso, que es una estructura de la célula, una organela que tiene una gran cantidad de ribosomas y genera, sintetiza, crea un montón de sustancias. Entre ellas va a generar neurotransmisores. Luego los neurotransmisores van a pasar a otra organela que se llama aparato de Golgi. Esto es muy probable que esté ocurriendo en el cono axónico, y el aparato de Golgi es una organela que se encarga como si fuera de la logística de las proteínas, de las sustancias que se generan, y en el caso de los neurotransmisores se va a ocupar de empaquetarlas, ¿sí? Empaquetarlas, etiquetarlas y empaquetarlas en vesículas que van a trasladarse a lo largo del axón hacia el botón sináptico, que es donde van a estar ahí preparadas para la liberación cuando venga el impulso eléctrico. Las vesículas van a ser estas bolsitas que van a contener a los neurotransmisores. Como decíamos, las vesículas van a estar ubicadas bien cerca de lo que es la membrana presináptica, la membrana del botón sináptico de la neurona que va a transmitir la información, y los neurotransmisores que están adentro de la vesícula se van a liberar a partir del ingreso de calcio. Este es un ion del que todavía no habíamos hablado, pero que tiene un rol muy importante en la liberación de los neurotransmisores de las vesículas. ¿Cómo se van a liberar? A través de un mecanismo de transporte que se llama exocitosis, y que tiene que ver con que estas vesículas van a ser empujadas por la energía que se genera cuando ingresa el calcio, y se van a fusionar las vesículas con la membrana presináptica, como se ve acá. Se va a, como si fuera a abrir esa vesícula, y se van a liberar directamente las moléculas de neurotransmisor a la hendidura sináptica. Entonces, el aumento de la concentración interna de calcio es una señal por la cual el neurotransmisor es liberado a partir de las vesículas sinápticas. El movimiento del calcio, que también es positivo, si bien no lo vimos como de tanta importancia a la hora de generar el potencial de acción, va a ser sumamente importante para la exocitosis de las moléculas de neurotransmisión, ¿sí? De los neurotransmisores. Entonces, bueno, acá estos son fotos en las que se ve cómo están activos algunos canales de calcio, lo pueden ver mejor después en las diapositivas que ustedes tienen, y cómo donde están esos canales de calcio activos se ve que se está generando la exocitosis de los neurotransmisores. Esto ocurre, ahora vamos a ver distintos tipos de neurotransmisores, pero en lo que vamos a llamar a lo largo del capítulo de Pinel también, neurotransmisores pequeños, ¿sí? Son en los que Pinel se va a referir como neurotransmisores pequeños. En presencia de una concentración de calcio elevada, entonces, las bicapas lipídicas de la vesícula y de la membrana, ¿sí? La vesícula también tiene su propia bicapa, y se van a fusionar formando un poro, un agujero que va a permitir que el neurotransmisor se libere a la hendidura sináptica. Bien. ¿Y qué va a pasar con ese neurotransmisor? Entonces va a quedar liberado a la hendidura sináptica, y de algún modo se va a unir a los receptores de la postsinapsis. En este punto es lo que les contaba de que los receptores postsinápticos van a tener un sitio de unión, que es como si fuera una cerradura, y el neurotransmisor va a ser la llave que se une y encaja exactamente en esa cerradura. Esto se llama ligando, ¿sí? La sustancia que encaja directamente en el sitio de unión de un receptor es un ligando.
y la psicofarmacología funciona en gran parte simulando ligando, ¿sí? Es decir, si determinado neurotransmisor es ligando de un receptor postsináptico, lo que se hace es manipular farmacológicamente una sustancia para que genere esa misma acción, para que sea un ligando de ese receptor que queremos activar o desactivar. Entonces, la información de los neurotransmisores va a llegar a partir de la unión a un sitio específico del canal iónico o de una proteína, y va a haber dos tipos de receptores: los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores ionotrópicos son de los que estuvimos hablando todo el tiempo en esta clase, y que dejan pasar determinado tipo de ion. En general es uno, pueden llegar a ser dos tipos de iones, pero lo más clásico es que sea uno. Por ejemplo, calcio, por ejemplo, sodio o por ejemplo, potasio. Y que el ionotrópico, entonces, a través de la unión de un neurotransmisor, se va a abrir. Es decir, que la postsinapsis va a tener receptores que se van a abrir por el impulso eléctrico, y hay otro tipo de receptores que solamente se abren por ligando y que solamente se van a abrir si esa molécula de neurotransmisión se une a ese sitio específico y lo activa, lo cual va a dar una mayor probabilidad, si estamos hablando de canales excitatorios, de excitar la neurona, o lo cual va a generar que, si estamos hablando de receptores que inhiben, que se inhiba la neurona. Eso va a tener que ver con la carga que va a permitir que pase. Es decir, si van a permitir que pasen iones positivos, va a excitar; si permite que pasen iones negativos, va a inhibir. Y acá es el punto en donde vuelvo a que no confundan neurotransmisor con el canal, con el ion que pasa, ¿sí? El canal es la caseta de peaje que deja pasar determinada cosa, camiones, autos, colectivos. El neurotransmisor va a ser el que va, digamos, a subir o no la palanca, podría ser como el empleado que está trabajando en la caseta de peaje, y el ion sería el camión, el auto o el colectivo que va a terminar pasando. Y hay otro tipo de receptores de los que no hablamos todavía, que son metabotrópicos, que son otro tipo de proteínas distintas a estos canales que vimos. Olvídense de los canales de las casetas de peaje. Y los receptores metabotrópicos lo que van a hacer es, el neurotransmisor se va a unir a alguna parte, a algún sitio del receptor metabotrópico, que suele ser una molécula muy grande que atraviesa la membrana varias veces, y cuando se une ese neurotransmisor, ese receptor metabotrópico está unido a una proteína que se llama proteína G, y alguna parte de esa proteína G se va a despegar como un segundo mensajero y va a viajar a lo largo de la célula a generar otro tipo de cambios. ¿A qué me refiero con otro tipo de cambios? Acá lo tenemos, receptor metabotrópico. Entonces se despega una parte de esa proteína G, y por ejemplo una parte de esa proteína G puede ir a activar otra cosa que esté en la membrana, como una enzima, que sería un acelerador de reacciones químicas. También puede ser que, en vez de activar otra cosa que esté en la membrana, viaje a lo largo de la célula y termine por alguna cascada de segundos, terceros, cuartos, etcétera, mensajeros, generando cambios en la expresión de genes. Es decir, que puede llegar hasta el núcleo, ¿sí? Es decir, que los receptores metabotrópicos tienen que ver con la transmisión sináptica lenta, porque pueden generar cambios a largo plazo en la neurona. Como les contaba en algunos ejemplos, una memoria se guarda en conexiones de neuronas, y para que una memoria se conserve en el largo término se tienen que producir cambios en las conexiones de neuronas que sean duraderos. Por ejemplo, que haya un aumento de espinas dendríticas. En este caso es más probable que se activen receptores metabotrópicos, que no tienen que ver con solamente utilizar ese conocimiento en el momento que lo necesito, como sería por ahí un receptor ionotrópico, sino que además tengo que generar un cambio que haga que la estructura de esas conexiones cambie para siempre, y eso sería la expresión de genes, o cambie en el largo plazo. Y que cambien la forma de la dendrita, generando que haya más sitios de unión a la neurona anterior para que estén más conectadas que antes. Estos cambios duraderos pasan por los receptores metabotrópicos, entonces.